Muy buenas noches, bienvenidos a Depredadores. En la velada de hoy continuaremos hablando de oscuras leyendas que, sin embargo, nacen de hechos reales comprobados. Hoy estudiaremos determinadas películas que, desde su concepción, parecieron estar condenadas, malditas. Sufrieron de una mala suerte que parece ir más allá de la simple casualidad. ¿Penosas coincidencias u oscuros designios? Ahora lo sabremos. Comenzamos. Hoy nos acompañan Alberto Jiménez Liste, nuestro experto en lo siniestro. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Espero que hoy sí que hable de cine, por fin, ¿no? Siempre Sí. vengo aquí a hablar de cine y luego acabo hablando de literatura, antropología, esoterismo y tal. Pero esta noche, sin duda, el cine va a ocupar un protagonismo indiscutible. Sí. Por ello también nos acompaña Roberto Sánchez, profesor y crítico de cine de amplia trayectoria. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Como ya ha adelantado un poco Alberto, hoy sí que vais a tener que hablar de cine y también, como se diría en teatro, ¿no?, detrás de las bambalinas, de lo que ocurre detrás de la cámara, lo que el espectador no ve, ¿no? Porque hay películas con mucha historia, más allá de su propio argumento, ¿verdad? Así es. ¿A qué llamamos eso del cine maldito, que es a lo que vamos a dedicar el programa de esta noche? Por contra lo que hace poco se escribía en un conocido diario de nuestra ciudad, cine maldito no es un subgénero. De hecho, no tiene absolutamente nada que ver con lo que sería un subgénero. Se considera maldita a toda aquella película ligada a una leyenda negra que ha despertado una cierta curiosidad entre los amigos, ¿no?, de la parapsicología, que se han acercado a este tipo de cine pues como si de casas encantadas o bosques malditos se trataran, ¿no? Son películas no siempre de cine de terror, a veces también hay comedias, ligadas, como digo, a algo siniestro, a algo escabroso, a un fenómeno paranormal. Y bueno, lo mejor pues siempre es ir a acudir a los ejemplos a lo largo del programa de hoy. Roberto, ¿y es un fenómeno que se da con cierta frecuencia o no? Luego hablaremos de casos concretos, ¿no? Sí, Pero, o sea, no. la leyenda negra que arrastran algunas películas, ¿no? Sería bueno analizar casos concretos, porque yo no lo veo tan claro como Alberto. Pero sobre todo por el aspecto quizá esotérico o no explicable. A mí me parece, aunque no soy un conocedor a fondo de todos los casos, ¿verdad?, que algunos saldrá por aquí, pero que casi siempre puede haber una explicación más o menos racional, ¿no? A lo mejor en el más o menos podemos encontrar razones suficientes para hablar y para profundizar en el fenómeno de lo maldito, ¿no?, de lo inexplicable, de lo extraño, ¿no? Puede ser, ¿eh? Lo que pasa es que yo te lo comentaba antes de que empezáramos a hablar y a salir en antena, que mi punto de vista siempre es muy, no puedo evitarlo, es muy poco dado a lo no racional, ¿no? Intento buscar, por lo menos en mi caso, siempre una explicación, y la verdad es que la mayoría de las veces, a poco que se rasque, se encuentra, ¿no? Y a veces lo maldito también puede proceder de cosas muy racionales, ¿no? Que es el malditismo incluso respecto a... Muchas veces el propio Hollywood alimentaba, ¿no?, Eso esas es, leyendas eso y es, tal. es porque es Lo que pasa que no deja de tener, ¿no?, pues un cierto aspecto lúdico. Eso es que, verdad, en eso estaremos de acuerdo. Sí, claro, claro, por supuesto. O sea, no te estoy diciendo yo que yo crea en esto a pies juntillas, ¿no? Pero sí que es cierto que en Hollywood pues hay toda una serie de leyendas que alimentan, ¿no? Que no aprovecharía Hollywood desde el punto de vista de marketing para vender mejor uno de sus productos, Sí, ¿verdad? de eso ya hablaremos. En cualquier caso, es muy conveniente la postura de escepticismo que, pues, ahora de la que hace gala Roberto, pero incluso Alberto también sabemos que cuando se enfrenta a algo, pues primero el análisis se hace de manera muy objetiva. Como te digo, siempre hay que acercarse a estos temas con algo de distanciamiento, ¿no? Efectivamente. Porque si no acabamos volviéndonos todos locos. Sí, pero Roberto ha sido el que ha dicho casi siempre, pues hay una explicación racional. Nos basta ese casi. Claro. Por pequeño que sea el margen de hechos que no tienen una aparente explicación, ahí entra en juego depredadores, ¿no? ¿Hay algo más? Es como la pregunta que siempre nos hacemos. Y ya que estamos hablando de maldiciones y de cosas un poco oscuras a la hora de explicarse en la película, ¿cómo es la vida de la película? Es decir, porque una película, desde que se gesta en la mente del que va a ser el guionista o el director, hasta que finalmente se acaba de montar y, bueno, luego se estrena y todo eso, como atraviesa una vida con esas fases, una primera pregunta que os hago es, pues esas maldiciones aparentes que han tenido algunas películas, ¿en qué fases se han producido? Depende muchas veces de la película, ¿no?
En un caso como El Exorcista, por ejemplo, pues desde que prácticamente se comienza el rodaje hasta incluso cuando la película se estrena, comienzan a aparecer hechos extraños, ¿no? Películas como por ejemplo la saga de Poltergeist 2 acaban transformándose en malditas tras el estreno de Poltergeist 3, que es cuando muere Heath Rourke, ¿no? Y partiendo de aquí, pues digamos, se empieza a ver que efectivamente cada película está ligada a una muerte muy concreta y demás. Luego otras películas, como por ejemplo Tres hombres y un bebé, pues se descubre, ¿no?, que están ligadas a un fenómeno inexplicable mucho tiempo incluso después del estreno en salas comerciales, ¿no? Cuando ya la gente en vídeo pues empieza a parar los fotogramas y tal, y de repente se descubre, caso de esta película, pues un niño que mira de una manera inquietante a la cámara en un plano muy concreto. Un niño que no tenía que estar allí. Que no tenía que estar allí, y curiosamente en esta película el niño en cuestión, ¿no?, pues supuestamente se suicidó en el apartamento en el cual se rodó esa Tres hombres y un bebé, ¿no? Es una comedia, que es un remake de una película de Conan Segó, de Tres solteros y un bebé, ¿no? Que es una historia clásica, ¿no? Sí, Lo sí. del fantasma de alguien que falleció en ese sitio años antes y que parece que su presencia no ha abandonado ese lugar. Exacto, entonces no es que digamos ciertos hechos malditos se den siempre en lo que sería preproducción, rodaje, postproducción y estreno, no, a veces se dan durante todo el proceso, otras veces se dan hechos muy concretos, en ocasiones ocurre a posteriori, ¿no? Depende de cada caso, ¿no? Como iremos viendo. Lo que sí que está claro, y vuelvo un poco al tema de antes, es que el tema de Hollywood y tal, o incluso desde los orígenes del cine, siempre ha ido muy ligado a lo que es la magia, a lo que es el esoterismo, ¿no? Sí, en eso entraremos enseguida, porque os iba a preguntar sobre la relación del cine con lo diabólico, etcétera. Antes, por terminar un poco, Roberto, supongo que tú también eres de un poco de la opinión de que tampoco hay una fase concreta dentro de la vida de la película, ¿no? Que a lo largo de la historia... No, lo que ocurre es que sí que es verdad que el cine puede ser un trabajo desde el punto de vista creativo también muy obsesivo, ¿no? Que puede un hecho muy concreto en la biografía de un personaje, en este caso de un autor, de un cineasta, y aquí hablo de la idea de autor, no tanto del producto de Hollywood, que puede ser pues es un equipo, una industria, ¿no? Y funcionar de otra manera, pero incluso en el trabajo más propio de un autor puede haber, me estaba acordando de Nosferatu, por ejemplo, ¿no? En concreto de esa película, en la vieja película de Murnau, ¿no? Que también es un personaje muy atractivo, que daría él mismo sus hecho, actores para de hecho, hablar de esas obsesiones, ¿no? Inspiró la película de Elias Mertier, ¿no?, de La sombra del vampiro, que está basada un poco en lo que era Murnau, un hecho lo que era concreto también que el Murnau asunto de Max Rex. Pero ¿no? esa película es interesantísima, Claro. todas las relaciones que hay, ¿no?, con lo que sería el ocultismo decimonónico, porque de hecho el productor de Nosferatu, Alvin Grau, era amigo íntimo de Aleister Crowley. Perdonad, ¿os importa dar para el espectador datos de la película? Año... Sí. Bueno, estamos Nosferatu, hablando de una película que va sobre la historia de un vampiro. Un clásico. Clásico, absolutamente. Sí, en realidad es la vieja historia del Drácula, ¿no? Lo que pasa es que no pudieron ponerle nombre por aquello de los derechos. Sí, que aquí entramos en una cuestión muy realista, la mujer de Stoker Eso puso es. su pertinente denuncia y las copias se llegaron a perseguir, lo que pasa que afortunadamente pues nos queda una copia de la cual luego Claro, se Drácula, sacaron. porque era una historia que, como novela estaba reciente, puesto que, claro, ¿de qué año estamos hablando? Drácula es una novela de finales del siglo Del XIX, XIX. la película de Murnau es del año 22, Por si eso no me estamos equivoco. hablando... Y el productor de esta película, Alvin Grau, es amigo íntimo de Aleister Crowley, es una persona que pertenece a sociedades secretas, ocultistas de finales de siglo, principios del 20 también. Ahora mismo estamos viendo imágenes de Nosferatu. Y curiosamente, la película Nosferatu se llama, o sea, el título original es Nosferatu eine Symphonie des Grauens, es decir, Nosferatu, una sinfonía de los horrores. Lo que pasa es que esa palabra, Grauens, que significa horrores, también puede significar grises. ¿Por qué? Pues porque, según parece, la película en sí lo que es un juego ritual. Es decir, en ella, en ese juego de grises, como el mismo título dice, pues aparecería un mensaje esotérico oculto, ¿no? Esas tonalidades. Exactamente. Nosferatu eine Sinfonie des Grauens, o sea, una sinfonía de los grises, ¿no? Como diciendo, observen ustedes esta película con atención, porque aquí detrás, ¿no?, hay, digamos, pues toda una teoría, ¿no?, que partiría, digamos, de lo que sería la filosofía, bueno, así, de las sociedades secretas en las cuales pertenecía Alvin Grau, ¿no?, y Aleister Crowley.
También otro caso a destacar del Nosferatu pues es el del personaje de Max Schreck, ¿no? O sea, Max Schreck es un actor que no sabemos muy bien Está de muy dónde bien, muy bien sale. contado en la película de Elias Meriguez, ¿no? Meriguez, Que sí, es sí. un cómo se hizo en realidad, un recuperar la memoria de cómo se construyó aquella película, ¿no? Que es muy sincera en casi todo lo que se sabe, al menos del personaje. Yo quería enlazar lo que decías, enlazaba bien con la idea de la obsesión de un creador, en este caso de Murnau, que, bueno, yo no conocía esta teoría de los grises, Sí, sí, sí. pero Es que encajaría perfectamente, de porque hecho, este hombre es absolutamente obsesivo y puntual con cada historia que cuenta. Entonces, Sí, si sí. esta historia quería tener profundidad en ese sentido, pues desde luego no descuidaría ni siquiera esos No, aspectos. de hecho hay todo un juego esotérico en la película porque la productora de Grau es Prana Films y Prana significa en sánscrito Ujú. fuerza vital. Ujú. O sea, que esa película está concebida como si fuera una especie de ritual mágico, ¿no? O sea, y Pero- de hecho, Sí, yo estaría bien, porque te he desviado del tema que contaras un poco lo del personaje, porque realmente de Max Schreck, de Max Schreck ¿Qué Aquí personaje estaríamos- es ese? Sí, A ver, sí, ¿qué es personaje el vampiro, el el actor del vampiro de la película. Estamos hablando del vampiro, Mm. que es un poco sobre el que gira toda la película. Sí. ¿Qué ocurre con ese personaje? Porque yo también conozco esa leyenda y creo que al espectador le va a interesar conocer mucho porque esto va más allá del cine, efectivamente. Bueno, A ver, adelante. entraríamos en una de las más populares leyendas, ¿no? De lo que sería el cine. Pero que hay gente cine que la maldito, defiende ¿no? con absoluto convencimiento. Sí. ¿no? En como- parte el realizador de la película de Elias Meriguez, ¿no? Que de alguna Sí, manera sí, está no, no. defendiendo a pie No, juntillas no, exactamente. la Y posibilidad este de que ese señor- personaje fuera... Este señor en su paso... Esta es la clave de la leyenda. A en ver, su ¿qué paso- pasa en su con paso el por el- personaje vampiro de la película? A ver, Murnau, a ver. Merich, por su paso en el Festival de Sitges, él decía que para él el cine era magia y que en la película de Murnau lo que había era un mensaje esotérico y que el personaje de Max Schreck realmente era inquietante, y lo que la película viene a decir es que Murnau encontró a un auténtico vampiro centroeuropeo, que es este tal Max Schreck, y lo hizo protagonista de su película, ¿no? Por querer dotar a la película de un realismo ya pues total, ¿no? Por tanto, en vez de decir, jo, qué bien lo hace el actor de vampiro, qué convincente resulta, lo Qué que mal- dice esta leyenda es dice que qué convincente. No, es que Es un el personaje, vampiro. ese actor no es tal, sino que el director ha conseguido encontrar un auténtico vampiro, lo que justificaría el tremendo realismo. Esa es la leyenda, ¿no? Esa es la leyenda. La realidad es que Max Schreck era un actor no muy solicitado, que trabajó en algunas películas mudas. Concretamente sabemos que murió en el año 1936. Venía del teatro y del Venía cabaret. del teatro, del alemán cabaret. y Se demás. atrevía de ser muy feo, Sí. por cierto. Si no hay más que ver la película para darse Lo que cuenta. pasa que, por claro, mucho no, que hubiese pues lo más caracterización. bonito siempre es decir que Max Schreck, pues después de hacer Nosferatu, pues desapareció entre las misteriosas brumas de los Cárpatos y tal, cuando realmente pues este señor continuó su carrera cinematográfica, no con mucho éxito, y acabó falleciendo en el año 36. ¿no? Por cierto, hay un bonito homenaje, aunque sea indirecto, en el Drácula de Francis Ford Coppola, cuando el personaje ve, en este caso el vampiro ve cine, ¿no? En esas Sí, primeras sí, sí. exhibiciones, y realmente Mm. queda maravillado por otro hecho aparentemente mágico como es el de la proyección, ¿no? El de la exhibición del cine, ¿no? Es Exactamente. un ¿no? bonito homenaje del cine dentro del cine, jugando con todo eso Claro, que hace Coppola, que por cierto es una versión, a mí por lo menos no sé si está relacionada con alguna leyenda extraña o no en el caso de la película de Coppola, pero muy bella, ¿no? En ese sentido, desde el Sí, la punto de verdad es vista que la estético. aceptación de la versión de Ujú. Coppola es, Ujú. la verdad es de las que Bueno, más es una ha- por película fidelidad, magnífica. además, Sí. al original literario también, ¿no? Aunque hay sus cambios, sus transformaciones, pero el espíritu está ahí, ¿no? En Depredadores, en la temporada siguiente, dedicaremos un programa a la figura de Vlad Tepes, de Drácula, la figura Hostias. histórica, porque merece la pena. En realidad nos hemos metido ya en la siguiente cuestión que os quería preguntar, y era efectivamente, antes de entrar en películas que pues, de los últimos 20, 30 años que se han filmado y que han tenido pues, esas leyendas negras, pues un poco demostrar que el cine en sus orígenes ya ha tenido una relación clarísima con lo diabólico, con lo misterioso. Claro, al hablarme de Moon, ¿no? Que en definitiva, con la cronología de esa película nos damos cuenta de que pertenecía a ese primer estadio del cine, ¿no? Ujú. Entonces, esos serían los orígenes, ¿no? Realmente, que desde el principio... No, el cine ya está muy maduro en los años 20, ¿eh? Formalmente, o sea, hablando desde el punto de vista de lenguaje, aunque sea el periodo mudo, ya allí se habla, se cuenta muy bien. Lo que pasa es que todavía no existe esa aportación del diálogo hablado y tal, pero yo creo que incluso antes, ¿verdad? Se podría remontar a esa relación porque es un tema muy, vamos a decir Mira. que es un tema muy cinematográfico, ¿no? Y lo es desde el principio, desde El desde tema los, del desde diablo, de la los muerte, pioneros. del miedo. Méliès En el siglo- juegan con la magia, con la sensación En de... el siglo XVII ya tenemos constancia de que los jesuitas utilizaban la linterna mágica para asustar a la gente, proyectando sobre sus cabezas en las iglesias imágenes de la muerte, imágenes de demonios. Hay un opúsculo de, si mal no recuerdo, de Casper Schott,
titulado Luz y Magia, que habla de los peligros de esa serie de proyecciones que se hacían a través de la linterna mágica de la época. Porque se consideraba un mecanismo maléfico, ¿o qué? Sí, sí, exactamente, ¿no? Y porque, pues bueno, la gente podía verse pues muy impresionada, ¿no?, por aquellos juegos. De hecho, como tú bien sabes, cuando los Lumière empiezan a hacer las proyecciones de sus películas, hay personas que se asustan, ¿no? En los momentos en los que, por ejemplo, aparece ese tren en una pequeña pantalla, hay gente que dice, movimiento, claro, caramba, o sea, realidad, vámonos de aquí, no sea cosa, ¿no?, que este tren salga, ¿no?, de la pantalla, porque claro, nosotros hoy en día lo vemos como una cosa cotidiana, ¿no? O sea, un espectáculo, hay una pantalla ahí y ya aparecen cosas que son totalmente inofensivas, ¿no? Sin embargo, en aquel momento, el hecho del cine era un acto, bueno, de pura prestidigitación, ¿no? O sea, un señor se sentaba y decía, ¿cómo es posible que algo que no existe realmente aquí, ¿no?, que ya forma parte del pasado, de repente, ¡zas!, aparezca? Y algo tan grande como un tren en una pantalla mucho más reducida, ¿no? Como vemos ya desde ese comienzo, había una clara vinculación, ¿no?, entre lo que es el cine, lo que es el truco, lo que es la magia. Lo que pasa que una de las proyecciones de los Lumière, concretamente una que hicieron el Día de Todos los Santos, estaba Georges Méliès. Entonces Georges Méliès, al ver aquello, ¿no?, aquella reacción del público ante una cosa tan obvia como un tren, ¿quién es Georges Méliès? Lo digo para el hombre, espectador. Georges Méliès es uno de los padres, digamos, del cine fantástico. Es un francés, ¿no?, uno de sus alumnos adelantados, el segundo de Chaumont. Exacto, ¿no? uno de sus contemporáneos es un calzador nacido en Teruel, aunque haría todo su trabajo en Francia y en Cataluña, ¿no?, y en Barcelona, ¿no? Bueno, y en Italia, ¿no? Sí. Y en Italia también tendría una parte muy importante. Pero bueno, era solo por centrar. centrar. Y este personaje que tenía tanta repercusión... Méliès dijo, caramba, si yo a esto que simplemente es un plano en el cual vemos un tren y tal, lo doto de una mera estructura, incluso hago algún truco, pues desde luego el impacto, ¿no?, va a ser muchísimo mayor. Entonces él era ilusionista. Era ilusionista, exactamente. Entonces Méliès rueda Le Cabinet de Mephistófeles. O sea, el gabinete de Mefistófeles, ¿no?, que si te fijas, está basado en el Fausto de Goethe y es la primera aparición explícita de lo que sería un elemento demoníaco en el cine como ficción, ¿no? ¿Estaríamos como hablando vemos, de qué año? Aproximadamente. Principios del siglo XX, ¿no?, hasta el año 10. No, desde el año anterior. 10. Sí, eso digo el antes. Gabinete de Mefistófeles es anterior al 20, es de 1897. Sí, mal no recuerdo, creo que es. Lo que pasa es que se va a desarrollar toda una serie de películas. Todavía estamos hablando de películas muy cortitas, ¿no? Claro. Con muy pocos minutos. Pero ya con una series, cierta trama. Simplemente... Sí. Pero luego va a haber una serie de imitadores, de seguidores. Ellos, el mismo Méliès, van a ahondar, a crear las primeras series ya más largas, continuaciones, en fin. Y con mucho éxito, por cierto, porque son películas que se ven y se consumen con absoluto... El cine en aquel entonces era, claro, una auténtica pasión, porque claro, que era totalmente novedoso. Comienzo, pues, del cine. Un comienzo en el que el cine da la mano a lo enigmático, a lo misterioso, a lo oculto. Sé que ahora se habla del cine como algo mágico, pero hablamos de magia en el sentido, quizá un sentido menos de sueños, ¿no?, que ahora tiene la fábrica de sueños. Ahora parece que tiene un sentido más de Walt Disney, pero hablamos de la magia, hablamos de lo oscuro, como efectivamente los fenómenos de la prestidigitación. Como ya vemos estos antecedentes, vamos a empezar enseguida a hablar de los casos reales. Antes vamos a ver el vídeo y a continuación comenzaremos con la primera de las películas que vamos a analizar. ¿Qué es el cine maldito? Se podría considerar maldita a toda película ligada a una leyenda negra, a unos acontecimientos desagradables o misteriosos que parecen vinculados al ámbito de lo parapsicológico, motivo por el cual muchos amantes de lo oculto se han acercado a este tipo de obras con el interés que suscita lo inquietante e inexplicable. Es un error creer que el cine maldito solo comprende películas de corte fantástico o temática satánica, ya que tenemos casos muy conocidos de cine para todos los públicos, como Tres solteros y un biberón, Superman o incluso Lo que el viento se llevó, que pertenecen también a esa categoría de películas manchadas con oscuras leyendas. Pero evidentemente no sería lícito quedarse en las anécdotas meramente superficiales que todo el mundo conoce. Desde sus orígenes, el cine ha ido vinculado a la magia, la espiritualidad y el ocultismo.
Hollywood ha sido definido como la meca del cine y la fábrica de sueños, alusiones de evidentes connotaciones espirituales, y en su seno se han cultivado multitud de cultos que se apartaban radicalmente de la ortodoxia católica. De Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, a Ron Hubbard y su tan famosa cienciología, por citar tan solo unos ejemplos. El mundo del cine, Babilonia de magnates, escándalos y excentricidades propias del glamour que rodea el mundo de las estrellas, oculta extraños hechos, siniestros recuerdos de los que procura no hablarse. Desde el gordo Fatty a Steven Spielberg, pasando por Charles Chaplin, Jane Harlow, James Dean o Bruce Lee, el mundo del cine parece ahogarse en oscuras leyendas, siniestras versiones de los hechos, quizás insólitas realidades. Primer caso real que vamos a estudiar, la película El Exorcista. Como haremos en los demás casos, primero os pido un poco de información, año, director y breve sinopsis. Y entonces nos contáis cuál es la leyenda que va unida, la leyenda negra que va unida a esa película y que la convierte en cine maldito. ¿Quién empieza con el primer caso? Yo prefiero que Antonio nos cuente la leyenda. Alberto. Perdón, Alberto, que Alberto nos cuente la leyenda, sí. Esto es una maldición, ¿no? Sí, siempre te cambia. Además, me ocurre a menudo. Nos suele pasar, Sí. cuando coincidimos. Vale, pues primero, Roberto, tú dinos los datos No, un poco... algún dato, yo no me acuerdo tampoco muy bien de la fecha. Es una Lo que- película de... Sí, lo que me sorprende es la historia a posteriori y el éxito que en cuanto a remakes, versiones, está teniendo. Que el tanto. propio novelista, el William Peter Blatty, haya hecho su propia versión, dirigiendo una de las últimas versiones, muy personal, muy diferente. Realmente está basada en otra novela. En otra novela, eso es, Legión. pero que haya insistido en estos temas, ¿no? Si es que Blatty siempre se enfadó un poco con Friedkin a la hora de rodar la película. Bueno, Bueno, esto es otra historia, ¿no? Eso es, Esto es una historia, pero del dilema habitual, ¿no? Uy, Entre autores podríamos- de sí, alguna manera sí. y adaptadores, ¿no? Y Friedkin, que es un... Yo puedo dar ese dato, a mí me parece... Yo cuando vi cuando se vio por primera vez la película, sí que empezó a fomentarse ya una leyenda evidente, ¿no? En cuanto al efecto que en la sala producía en algunos espectadores, porque esto sí que hubo algún que otro fallecimiento. Hay casos de Infartos, fallecimiento, eso es. casos de histerismos. Eso es. Los psiquiatras no daban abasto con gente que acudía a las sus sesiones diciendo, oiga, realmente- mire que estoy poseído. Realmente O sea, la película cuando se estrenó, digamos que todavía había una cierta inocencia en el espectador frente a frente a algunas cosas que se mostraron en la película, algunas imágenes, y ahora ya no pasaría eso. Yo recuerdo haber visto porque la película tuvo un remake, no un remake, vamos a ver, tuvo una reposición con la versión del director, con el montaje de algunas nuevas secuencias, y yo creo que el efecto... en algunos casos resultaba hasta ridículo, al menos en mi caso, y desde luego ya no producía ese mismo efecto en la mayoría del público, Ahora con estamos las viendo mismas imágenes, secuencias me refiero. O Ahora sea que estamos viendo. en su momento sí, estamos hablando pues, de los año años... 1973, Eso es, estamos diciembre, un frío tremendo Claro, en la ciudad de Nueva claro. York, unas colas Tremendas. enormes. Lo que decía Roberto, la inocencia. Una Me ha película recordado Una la... película eficaz, Una película nominada a 8 muy Oscars, eficaz. O sea, una película que ganó 2 Oscars, claro, mejor guion adaptado, claro, mejor una sonido. película muy bien construida, Es un muy bien clásico del dirigida. cine, Sin duda, es una película sin con duda. una fuerza tremenda, Ay, un me ha gustado ritmo la inocencia, impecable. porque me ha recordado la Guerra de los Mundos, ¿no? Con Orson Welles también, cuando lo de la Claro, radio, también sí, la gente claro, cuando se lo sí. creía, es decir, y provocó una paranoia Bueno, general. pero hace poquito la gente se creía de Blair Witch Project, ¿no? O sea que, Efectivamente. Y El Exorcista sigue siendo una película que, en fin, que impacta mucho, ¿eh? O sea... Vemos las de imágenes ahí ahora a mismo de la que- película. a Bueno, queda- yo puedo ha contar quedado una cosa referente espectadores. también a por qué impacta la película y impactó de una manera especial, y no solo está relacionada con la inocencia. Es que hay muchos. El cine, los métodos audiovisuales, pues tienen trucos que a veces no se desvelan y otros se cuentan, ¿no? Y uno muy evidente es el de los planos subliminales, y en este caso también el de sonidos subliminales. Sí. Y aquí está demostrado, porque se ha analizado hasta la saciedad, los zumbidos de abeja. los dos elementos están presentes en la película. Y un sonido subliminal que solo se escucha en una frecuencia muy baja, pero que es tan amenazante como puede ser el sonido de una abeja, o los lloros de un niño que también están en una frecuencia muy, muy por debajo y que instintivamente alteran a cualquiera, a hombres y mujeres en el caso de la especie humana, pues están incluidos o estaban incluidos en la banda sonora de la Sí, película. Y Está imágenes también. demostrado. Imágenes Sí, muy- sí, o también sea, alguna colaboran imagen. algún fotograma con que no se captaba Eso es, con la sí, sí, velocidad. también hay alguno. Es Hay una película que se pequeños investigó planos de, y se puso de además... Jason Miller Eso es. maquillado.
Se puso como ejemplo de la utilización de elementos subliminales. Y luego se demostró su eficacia, evidentemente, en este caso para mal, porque bueno, produjo cosas que seguramente si no hubieran estado, pues hubieran sido los efectos algo más leves. Bueno, pero yo Eso pienso hay que al que- margen del tema subliminal, la película realmente como impacta es por su historia, por ¿Cuál su es el fuerza argumento en estética. concreto? Argumento del exorcista. Es un argumento basado en un hecho real, ¿eh? Y es el de una niña, bueno, el hecho real es un niño, ¿eh? Que fue poseído por un demonio que, que en la película le llaman Pazuzu. Pazuzu realmente en la escala de demonios es uno de ellos, ¿eh? Y la madre de esta niña, que es una conocida actriz de Hollywood, ¿no? En lo que es la ficción, pues una persona atea, pues al final tiene que llamar a un exorcista, recurrir a un exorcista para decirle, por favor, mi hija está poseída por el demonio, la ha llevado a los mejores psiquiatras y ellos me dicen que en fin, que acude usted finalmente, ¿no? Entonces aquí es cuando entra Por ya... síntomas, ¿no? Hablar otros idiomas. Sí, exactamente. Entonces aquí es ya cuando entra en acción pues el padre Merrin, ¿no? Junto con el padre Carras, hacen la famosa escena del exorcismo y bueno, pues la niña digamos que finalmente Por cierto, quedaría limpia. Hubo un estreno el año pasado, ¿no? Con un exorcismo, también apoyado en casos reales, El ¿no? exorcismo de Emily Rose. Exacto, Emily ¿no? Rose, una película muy Que curiosa. esta también está inspirada como, Sí, como en Estados Unidos. en este caso En en un sucesos caso reales, real, ¿no? caso Hubo hasta Emily juicio Rose. Eso porque es. la niña falleció Eso es. fruto Bueno, de del hecho, rito la de película exorcismo. está basada en lo que es el juicio, ¿no? Eso Luego es. veríamos lo que son Sí. los flashbacks. Bajo ese punto de vista también es una película muy Uy, y del valiosa, exorcismo de aunque- Emily Rose, yo te puedo contar una anécdota muy buena que ocurrió en el Festival de Sitges, pero bueno, si quieres nos centramos ahora en el Luego, tema si del queréis, exorcista. cerramos lo del exorcista y Sí. luego hablamos del exorcismo de Emily Rose. Sí, Vale. sí. Vale, el argumento ya lo teníamos. Una niña poseída y tiene que Hmm. finalmente llamar. Entonces la película trata sobre cómo los intentos del sacerdote de expulsar a ese demonio. Sí, Ese es lo que es el argumento, tal cual, la sí, historia, la ficción. básicamente, ¿no? Aunque esté basada en- Y entonces, ¿qué leyenda viene acompañando a esa película? ¿Qué ha hecho que sea El exorcista, desde el momento en el que se empieza a rodar, pues está llena de anécdotas, ¿no? Por ejemplo, Max von Sydow, nada más bajar del avión en Nueva York, recibe la noticia de que su hermano ha fallecido, ¿no? En estas circunstancias. Entonces, von Más Sydow... conocido que hacía de exorcista. En la Sí, el película. padre Merry. Entonces, a lo largo de la película, pues claro, von Sydow además posiblemente esté también en esa película porque, claro, él estaba afectado anímicamente, ¿no? Porque su hermano había muerto. Porque muchas veces los directores saben aprovechar, ¿no? El estado de ánimo de un actor para sacar un mejor Un trabajo. magnífico actor sueco Sí, al servicio pues, muchas veces nada es menos un- que es de, un- es de un Ingmar tío- Bergman, ¿eh? es Es un uno de tío los genial. grandes de la interpretación. Sí, por supuesto. Jason Miller, por ejemplo, pues el hijo de Jason Miller, mejor dicho, pues es atropellado cuando se está rodando en Oriente, ¿no? Las escenas del principio de la película, por una moto, ¿no? El niño estaba en la playa y tal, Jason y Miller, de ¿qué papel hacía repente en la película? el padre Carras, es el otro, O el sea, otro de los sacerdotes. Otro de los sacerdotes de la película, Sí. pues en la vida real, su hijo niño, fallece. el niño no actor. llega a No fallecer, llega a es fallecer. atropellado, lo hospitalizan gravemente. Quien sí que falleció fue Jack McGraw, que es el que hace en la película del director de cine, que es además el personaje que muere en la película, porque se supone que Reagan lo tira por la ventana y termina con la cabeza vuelta hacia atrás. Sí. Que ahí viene la famosa escena esa de has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija y todas estas cosas. Pues bueno, este actor, a los 4 o 5 días de terminar su papel, fallece. Esto sí que es cierto. ¿Quién también fallece? Fallece, por ejemplo, la actriz que hace la versión teatral del Exorcista, que se estrena en Broadway paralelamente al estreno de la película. Oye, Y esta voy a, chica aprovechar, fallece. voy a aprovechar este rastro sangriento de Hmm. cadáveres relacionados con la película de Exorcista y para hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida continuamos para ver qué hay detrás de esta terrible huella del Exorcista. Para cerrar los acontecimientos siniestros que encadena la película de Exorcista, entonces, ¿qué grandes otras consecuencias Lo habría? más espectacular quizás sea pues, que Friedkin le pidió a un sacerdote que fuera al estudio después de un incendio que este sufrió para exorcizarlo.
El sacerdote, que era un jesuita, pues lógicamente se negó a hacerlo, simplemente se limitó a bendecir con agua a los miembros del equipo. Parece ser que después de la intervención de ese sacerdote ya no volvió a ocurrir nada siniestro, ¿no? Ni nada trágico. Lo que sí que es cierto es que la residencia de la cual procedía este sacerdote, que era una residencia llamada Georgetown, se incendió. Venganza puede ser, ¿no? La eterna pregunta, ¿casualidad? Que sería lo que plantearía Roberto. Yo defendería o algo más. esa postura, sí, porque Sí. como siempre estos acontecimientos necesitan demostrarse y además la propia Iglesia Católica y en cuanto a los exorcismos, precisamente que se negara a hacerlo significa con el cuidado que van con estas cuestiones, yo ¿no? pienso que también- Realmente hasta que no hay, yo hasta que pienso desde un también punto de vista que- científico no se han agotado realmente todas las posibilidades, incluso ellos, Sí, sí. que parecen creer más en la ciencia que en otras cosas, Sí. no dan ese paso, ¿no? Yo pienso Tienen también que muchísimo a cuidado, Hollywood ¿no? le interesaba mucho. Claro. Oye, claro. si os pasa Eso algo no lo en- hemos tratado, pero tiene mucho, es claro. muy importante. ¿Y si ¿eh? os pasa algo de esto en un rodaje vuestro? ¿Continuáis grabando? A mí me han pasado cosas raras en ¿Sí? rodajes míos. Sí, de hecho yo mismo digo que mi última película está maldita. Lo que era la sangre. Yo creo que los mayores problemas, sobre todo, suelen ser desde el punto de vista económico, Sí, en no, este no, maldito a mí- mundo no, no, controlado a mí me han pasado por, cosas por raras todo en esto. mi última película, o sea, y esto no te estoy engañando. No, ni- yo me lo entiendo. Primero me lo creo, luego aplicaremos es una, un es una análisis película, es más una serio. película racional. además, es una película además que trata sobre un hecho real muy ligado al ámbito de lo parapsicológico, en donde tiene una importancia fundamental un armario, ¿no? El armario está en mi propia casa y yo te aseguro que 2 noches después de terminar la película, ese armario, bueno, unos crujidos, unas cosas en plena noche, ¿eh? Que Bueno, tuve pues, yo que levantarme, oye, pero encender la luz, haz abrir alguna la puerta. grabación o algo de- tal. Hombre, tú que eres tan racional, podía ser carcoma. Jiménez de los hay que llamar a Jiménez de los. Pero te aseguro que es algo raro lo que está ocurriendo con esta película. Sí, sí, una película que tengo además terminada y que no termino de conseguir una copia en condiciones. No hay manera, falla siempre algo. ¿Por qué? Oye, me gusta que Alberto haya lanzado este clima inquietante para abarcar el segundo de los casos reales que vamos a estudiar hoy. Por supuesto, digo, el tuyo ya lo creo que es real y cercano, Yo pero por doy lo menos fe de los de más ello. conocidos. Otra película que tiene una leyenda detrás muy tenebrosa, La semilla del diablo. Acordaos de todo lo que conlleva esta película. ese Por tema favor, es- como os he dicho antes, nos recordáis más o menos de qué época es, director, eso sí que es muy conocido, y sinopsis. ¿De qué va La semilla del diablo? ¿Qué película es? A ver, ¿quién nos la cuenta? Brevemente, yo si quieres empiezo y luego que dé más detalles. Es una película de Roman Polanski, es otro gran autor en este caso, y viene bien para enlazar con todas estas ideas de las obsesiones. Casi un autor Un maldito, hombre- por cierto. Él mismo, volvemos a un personaje con una historia revuelta, convulsa en algunos sentidos, con acusaciones todavía de violación y con penas pendientes en Estados Unidos, ¿no? Y con en este caso. Bueno, haciendo un paréntesis sobre eso que es cierto, y bueno, y además con aquella historia con Sharon Tate, ¿no? Que Benedict Manson. Claro, que tuvo que ver, bueno, fue pareja de Polanski y acabó en una situación realmente triste, ¿no? Sí. No sé exactamente lo que pasó. Sí, yo luego lo lo cuento. cuentas, ¿no? Bueno, sí que tiene unas conexiones con una serie de, digamos, de realidades controvertidas y tristes Sí. y, Es una ¿no? película Vale. muy inteligente. Ten Entonces, en cuenta que en los claro. años 60 hay una corriente de neopaganismo que está O sea, asolando a todo el mundo. Y oportuna. Robert Evans, que era un productor muy listo, de hecho a él le debemos El Padrino, dijo, bueno, a esta película, para Claro. empezar, voy a vincularla con Anton LaVey, que es el creador del satanismo moderno, ¿m? Y partiendo de aquí vamos a hacer una historia dirigida por Polanski. ¿Qué ¿no? historia? ¿De qué va la película? ¿Cuál es el argumento? Pues Va- nos van a contar Vas- con una manera muy sencilla, bueno, de una manera muy aparentemente sencilla, porque no es una película nada compleja, en realidad es una película creadora de ambientes, como le gusta a Polanski, cómo va a ser posible pues el nacimiento Anticristo. del anticristo, ¿no? Es un tema muy La bestia. popular en otra serie. Y cómo lo va a hacer, lo más interesante a mí, lo que me gusta mucho de la película es cómo es capaz de meter todo este mundo en un funcionamiento muy cotidiano, ¿no? Muy asequible, muy real, No, es lo en mismo el que fondo, pasaba muy, en El muy Exorcista, ¿eh? próximo, ¿no? Ahora Claro. estamos viendo imágenes de la Sí, sí. película. Entonces, cómo es capaz de... Y luego también Polanski, cómo es capaz de contarnos, porque en esto es un maestro, lo que no se ve.
lo que digamos está fuera de campo, que es en el cine el verdadero maestro del terror es el que sabe contarnos lo que no vemos, ¿no? El que sabe sugerirnos lo que no está ahí presente, ¿no? También quizá en la literatura a veces, ¿no? Sí. Pero claro, De teniendo hecho, la imagen es como... La película esta va a ser una novela, Claro, de Ira Levin. sí, de Ira Levin, sí. Una novela sensacional, además. Sí, Si no la has y leído, un novelista a reivindicar y Sí, en el señor. género. Yo estoy de acuerdo en Yo eso estoy de también. acuerdo con Pero eso. bueno, entonces estamos en una historia satánica Es que- al estilo de la profecía, otra vez la llegada del anticristo, con la bestia. Lo que con- pasa es que a diferencia de otras historias que están como rellenadas de trascendencia, esto en efecto es trascendente, pero por lo que está al fondo de la cuestión, por el nacimiento en el fondo del anticristo, pero el ambiente es un ambiente, yo diría que casi hasta vulgar. No, es el Y sí, típico ambiente que había en los años 60 y además que se insiste en él, o sea, es una gente muy Norteamérica. normal, que así no va a resulta llamar esto... más verosímil. Claro, Sí, sí. claro, entonces esto es muy inteligente también por parte de Bien. bueno, porque han tomado muy bien esa historia, ¿no? Historia siniestra, nada menos que la llegada del anticristo. Ujú. Y ahora, Leyenda vinculada. leyenda ¿no? vinculada a esta película. Bueno, más que leyenda, que sí que podríamos hablar, ¿no?, de un hecho muy concreto, ¿no? Que Eso, es una hechos, serie de hablamos de asesinatos que hizo la familia Manson, sobre lo que en el propio domicilio de Roman Polanski, ¿no? Vamos a ver, lo que realmente pasó fue esto. Tenemos en primer lugar que nombrar un señor que se llama Robert Beausoleil, que para gente como por ejemplo Truman Capote es el auténtico líder de la familia Manson. Hay un crimen anterior. Una especie, por cierto, de la familia Manson, que la estudiamos aquí, una especie de comuna hippie, Sí, medio comuna con hippie, drogas y algunas cosas más que vivían en California. sí, exactamente. Entonces, hay un crimen anterior al de Sharon Tate, que es el de un ricachón, amigo de Manson, al cual Beausoleil y Manson acuden un día a su casa para pedirle que les financie su grupo musical, porque Manson y Beausoleil lo que realmente querían era triunfar, y de hecho al final triunfaron en el mundo del espectáculo, ¿no?, como músicos. Tenían un grupo que se llamaba The Milky Way Band, y entonces le pidieron a Gary Hinman, por favor, danos dinero para financiarnos nuestro grupo, ya que somos amigos. Pero Gary Hinman, que era un tío muy listo y sabía en el fondo que estos dos estaban colgados, dijo: esto va a ser un fracaso, entonces yo no soy un duro. Entonces lo torturaron durante 2 días, el propio Manson le cortó la oreja incluso para que les diera dinero, pero finalmente pues falleció, ¿vale? Manson desaparece, Beausoleil roba el coche de Hinman, escapa y la policía lo detiene el 6 de agosto. El 8 de agosto es el asesinato en casa de Polanski. Donde muere, entre otras personas, Sharon Tate, la mujer de Roman Exacto. Polanski. Y entran 4 miembros de la familia Manson. No entra Charles Manson. En ese crimen era el no está, caudillo. que era el caudillo. Ahí no está Charles Manson. Entran 4 miembros, matan a Sharon Tate, que estaba encinta, y a 4 amigos más, es decir, mueren 5 personas. Y en las paredes, con letras de sangre, escriben la palabra pig, que es la misma palabra que aparece en la escena del crimen de Gary Hinman. En la semilla del diablo. No. El asesinato de Gary Hinman El es real. el real, el asesinato real. anterior. Ah, O sea, vale. Sí. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Hay otro crimen más, que es el crimen de la familia La Bianca. Otros ricachones de la zona, ¿de acuerdo? Y en las paredes, ahí sí aparece el famoso lema, Helter Skelter, que ese lema no aparece en la casa de Sharon Tate, como se viene diciendo. Y entonces es cuando ya detienen a Manson, y Manson en el juicio dice que todo esto obedece, atención, que ahora es cuando ya la leyenda de la semilla del diablo se enloquece totalmente, ¿no? Y entra en los terrenos de la paranoia, dice: todo esto es obra de los Beatles, de John Lennon. Helter Skelter es un lema que hace referencia a una canción suya Sí. que aparece en el álbum blanco. Entonces Manson dice: a mí quien me domina es Lennon, que a través de sus canciones me dice lo que yo tengo que hacer. Entonces, según Truman Capote, todo lo de Manson lo hacen, los asesinatos tanto de Sharon Tate como de La Bianca, lo hacen ¿para qué? Para que a Robert Beausoleil lo dejaran libre, para que la policía dijera: para, que estos crímenes son iguales que el de Gary Hinman, entonces Beausoleil no ha sido. Pero aquí viene lo mejor. En el año 73, si no me equivoco, muere John Lennon. ¿Y dónde muere John Lennon? Tiroteado, en el edificio Dakota. ¿Cuál es el edificio Dakota? Donde se rodó La Semilla del Diablo. Entonces, la historia, porque esto sí que es una historia real, claro, alcanza un nivel paranoico, ¿no? Por cierto, O sea, todos los aspectos que se vinculó con la película fue lo de la embarazada, ¿no? Que también La Semilla del Diablo
Sí, bueno, o sea, la Tate estaba embarazada. Para muchos era una venganza, ¿no? Del propio diablo, ¿no? Porque en aquel entonces pues se decía, no, si es que esto en el fondo estaban todos metidos en sectas satánicas, entonces, como dijo Poe, ¿no? No te juegues nunca la cabeza con el diablo, y en el fondo ha sido una venganza del Averno y tal, ¿no? Por jugar con este tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, la leyenda de la semilla del diablo realmente, que sí que es real, ¿no? Pues es Anton LaVey metido en el propio rodaje, ¿no? De la semilla del diablo, los planos en los cuales Sharon Tate es poseída por ese macho cabrío, pues este señor que aparece calvo con pelita es el padre del satanismo moderno, ¿no? Anton LaVey, que realmente Anton LaVey lo que es un artista pop, ¿no? O sea, muchas veces Desde son luego, poses. Una cuestión será luego dilucidar un poco qué hay de cierto, ¿no?, en las leyendas, pero lo que sí está claro son películas acompañadas por unos hechos absolutamente siniestros, ¿no?, incluso sangrientos. Que en el fondo es un vodevil, ¿no? Sí, al final acaba Es una novela. por ser un auténtico... O sea, John Lennon, Charles Sí. Manson, Todo LaVey, intrigas y Robert demás. Evans, Ira Levin, ¡pua! Es un follón, ¿No es crees- para hacer una película. Claro, ¿no creéis para hacer que, una película. que es que además somos muy proclives a crear siempre este tipo de ambientes que nos gustan? Asociarlos. Sí, nos gustan o nos producen terror. Y además, como muchas Sí, veces el bueno. terror y el placer están Como muy unidos. imbricados, están como muy juntos, ¿no? Sobre todo en la ficción, no en la realidad, porque, bueno, depende, ¿no? Seguro. Porque a veces hay algunas Solta posibles adrenalina, ¿no? desviaciones, ¿no? Que pueden llevar también hacia esos terrenos, ¿no? Pero en el fondo yo creo que todos favorecemos mucho, incluso ahora lo estamos haciendo, ¿no? El crear esa conexión, esa relación, ¿no? Y claro, en Que Hollywood... no quiero decir con eso que no exista, sino que existe precisamente porque la construimos, Bueno, ¿no? exista o no exista es bonito, ¿no? Es Sin duda. fascinante. ¿Sabes? Pero- Claro, las esa- cosas esa no tienen es por la qué, calificación, las cosas ¿no? no tienen por qué existir O sea, para claro. agradar, ¿no? Pero Claro. en Hollywood lo conocen y supongo que lo utilizan. Antes lo han comentado Roberto y Alberto sobre el tema del marketing, ¿no? Que cómo hacer de una leyenda una auténtica estrategia de marketing. Como pasó, imagino, que con el proyecto de la Bruja de Blair, ¿no? ¿Por qué íbamos todos a verlo? Esa macrocampaña publicitaria, ¿de qué se hablaba en esa película? Me parecía, ¿no?, unas personas que se han ido a rodar un documental sobre una bruja y han muerto y tal. Pasó lo mismo El atractivo de saber que podía haber algo real. Pasó detrás lo de esa mismo con historia. Holocausto Caníbal. Holocausto De hecho, Caníbal. el marketing de Blair Witch Project está basado en lo que es la película del ruido de dato, ¿no? Una cinta que aparece en un momento dado que contiene unas imágenes reales. En el caso de ruido de dato era una cosa gore y tal. y en Pero el caso no de... eran reales las imágenes. no. Claro. No, no, Bueno, no esto eran tenía reales, que ver ni en- incluso con la guerra del Golfo, ni en ¿no? un Y con lo caso que ni en nos- otro. Los y montajes. con los montajes y con la falsedad. Pero está claro Lo que nos que- atrae. Lo que tiene Hombre, claro, posibilidad de real hombre, claro, nos atrae claro que nos absolutamente. atrae. Esa es la apuesta, ¿no? Saber, el que crea o el que manipula en este caso, sabe que va a poder conseguir un efecto muy real, aunque parta de sucesos que no lo son, ¿no? O que estén inspirados en sucesos que en efecto fueron reales, pero que convenientemente manipulados pueden producir un efecto determinado, ¿no? Y este es el problema. La virtud y el problema, que muchas veces están como muy juntos, ¿no? Y depende de cómo se trabajen o cómo se muestren para que tengan un resultado que sea de un mero entretenimiento o de una manipulación muy interesada, ¿no? En un sentido o en otro. Pero en muchas ocasiones nunca está eso del todo claro. Por ejemplo, el tercero de los casos que vamos a estudiar hoy, Poltergeist. ¿Quién nos pone al día un poco primero de los datos de la película y luego empezamos ya en lo siniestro? Antes, vamos a hacerlo igual, si os parece. Yo simplemente dar un apunte, porque además estamos de acuerdo en eso de la categoría también de su realizador, ¿no? De Tom Hooper, Sí. que últimamente pues parece también algo maldito, ¿no? Porque no consigue... Uy, Tom Hopper lleva maldito muchísimos pues eso, años. no Yo parece pienso que encontrar una es un producción. realizador además que hace un cine interesante, Eso pero no hay es, manera de que eso levante es. cabeza, ¿no? Y Poltergeist es una demostración de una película que yo creo que quien la haya visto, yo también, que tuve la suerte de verla en una sala de cine, ¿no? Sí, yo la Todavía, vi en el Fleta. Entonces, quien ha tenido ocasión de disfrutar en una sala de cine demuestra que ahí se demuestra muy bien lo bien que maneja los recursos puramente cinematográficos, ¿no? Otra vez, lo bien que crea, y en este caso aprovechándose al máximo de las posibilidades que ofrecía la tecnología en cuanto a la generación de efectos especiales Ahora en la estamos viendo época, además que no era imágenes. la misma que ahora, ¿eh? Y a pesar de eso, la película funcionaba a las mil maravillas en cuanto al susto, el impacto y otras cosas que muchas veces es peligroso, mostrar, digamos, al fantasma, mostrar el peligro de una manera explícita, evidente, que eso a veces le quita
le quita la gracia, el impacto. No ocurre esto en Poltergeist, donde se manejan muy bien siempre esos mecanismos del susto, ¿no? Es una Del obra suspense. maestra. Lo es, Lo la es, es, claro que y lo no es. me importa decirlo No, en no, sí, absoluto. claro. ¿no? ¿Cuál es el argumento, Roberto? No, sabes que hay gente que tendría problemas en Sí, reconocerlo. Sí, Poltergeist es una película un tanto polémica, Pues pero ¿cuál es el estamos, argumento? estamos en realidad ante un caso casi de género de Casa Encantada, ¿no? Lo que pasa es que va a marcar un camino, ¿no? Quizá para mal, porque luego algunas de estas obras maestras luego crean una especie de síntomas que luego se imitan hasta la saciedad y que no acaban de funcionar, las propias continuaciones, ¿no? de la saga Poltergeist en ese sentido, digo como cine. Como cine. Entonces, sí, estamos ante el típico problema que se establece por poner una casa en un lugar que probablemente pues ya está maldito por el tiempo, ¿no? O por la utilización que tuvo, ¿no? Es que no quiero desvelar mucha parte de la historia, pero bueno, tiene que ver casi toda la manifestación de fenómenos naturales. Dentro de una tiene posición que de una ver casa, ¿no? Una casa que hay una presencia maléfica. hay una cosa Sí. que a mí me gustó mucho en la película y es cómo aparece, digamos, los investigadores de lo parapsicológico, de lo anormal, con todo su aparataje, ¿verdad? Tipo los Tecnológico. cazafantasmas. Eso es, cómo aparecen allí para intentar resolver el enigma, creyendo de alguna manera en todo lo no explicable desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Entonces, aparte, yo creo que está tratada con mucho sentido de la diversión, en el fondo, ¿no? En la película, pero que no deja de transmitir tensión. Vale. Sí, sí. Película siniestra en cuanto a argumento, película de terror prácticamente. Sí, de género, Poltergeist, en realidad. Una Sí, casa sí. con una presencia maléfica. Hasta ahí, ficción, una historia, unos actores y una película que, si no me equivoco, funcionó bastante bien en taquilla. Creo. Sí, Sí, un éxito. Sí, sí. Y ahora pasamos entonces al asunto de qué hay detrás, qué hechos reales vinieron a acompañar a esta película que hicieron que hoy día se tenga como otra película de cine maldito. Bueno, Poltergeist son 3 películas, es una trilogía. 3 películas, 3 muertes. La más conocida, la de la niña Heather O'Rourke, ¿no? O La niña protagonista. niña protagonista. Rubia. Murió solo con 12 años después de rodar la tercera parte. Y yo pienso que si no hubiera fallecido, pues hubiera dado mucho juego en el mundo del cine, porque la verdad es que esa niña tiene belleza. Tiene belleza y era una fantástica actriz a pesar de su corta edad. Primer caso, y quizá menos conocido, el de Dominic Dunn, que era la chica que hacía el personaje de Dana en Poltergeist, es decir, la hija mayor de la familia, ¿no? Que se, digamos, acosara brutalmente por los fantasmas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que después de rodar la película, Dominic Dunn cortó con su novio, con Johnny Sweeney, que era un propietario de un famoso restaurante de Hollywood, y este la apuñaló hasta la muerte en mitad de la calle. Los cinéfilos atentos sabrán que Poltergeist 2, de hecho, está dedicada a la memoria de Dominic Dunn, que es así como comienza la película. En Poltergeist 2, Julian Beck es quien fallece, que era el personaje del reverendo Kane, que era el malo, ¿no? Digamos, de la película de fantasma, que iba por ahí vestido de negro y tal. Y entonces, claro, lo que pasa es que Julian Beck fallece, pero quizás esto haga un favor a la leyenda. 3 meses antes de comenzar el rodaje se le había dictaminado un cáncer estomacal, ¿no? Luego, a pesar de que la gente, Poltergeist, una muerte por película y tal. Y finalmente ya es después de rodar Poltergeist 3, que a mí es una película que me interesa muchísimo, yo pienso que es una buena película de cine de terror, a pesar de ser una tercera parte, fallece Heather O'Rourke. ¿Cómo fallece Heather O'Rourke? Pues de una manera un tanto extraña, ¿no? Porque realmente lo que ocurrió fue que le dieron infartos. 2 infartos seguidos, a pesar de su corta edad, fue hospitalizada, se le intervino a corazón abierto rápidamente y se quedó en el quirófano, exactamente, ¿no? Parece ser que había bebido aguas fecales en una excursión que había hecho al campo meses antes de que le ocurriera esto, ¿no? Pero tampoco pienso que haya mucha relación, ¿no? Entre una cosa y la otra. ¿Quién es ¿A quién afecta realmente la maldición de Poltergeist? Yo pienso que, como ha dicho Roberto, a Top Hopper. O sea, Top Hopper es un señor que viene a hacer La Matanza de Texas, que viene a hacer Funhouse y que viene a hacer Trampa Mortal. 3 grandes éxitos que llaman la atención de Steven Spielberg. Steven Spielberg le produce Poltergeist. Y Poltergeist es un éxito a escala mundial. O sea, una película que llega incluso a hacer 3 partes, ¿no? Y sin embargo, el pobre Hopper, después de Poltergeist, le pasa como a William Friedkin con El Exorcista, que es un señor que viene a ganar unos Oscar por French Connection. O sea, pues no levanta cabeza. Y Tom Hopper
es un tipo muy inteligente, es un tipo con unas ideas brillantísimas y sin embargo a la hora de hacer cine, pues aunque haga películas que a veces están francamente bien, ¿no? Pues no hay manera. Su última película, que creo que todavía se emite en España, Mortuary, pues la verdad es que pues, no está tan mal, ¿no? Pero aquí, bueno, aquí mismo vimos el resultado de la masacre de Toolbox, ¿no? Yo cuando estuve en el Mola estaba yo solo. Viéndola, y esto le pasa a este señor pues en todo el O sea, mundo. que es en realidad otra maldición, no, Es la, no yo creo que es la mortal, auténtica maldición de Casi, pero a lo Poltergeist. mejor es casi peor porque encima es como Yo agonizar, sé que no ¿no? se puede bromear con esto, pero casi es peor, ¿no? Sobre todo para un creador. Sí, no, la verdad porque es está que, viendo es que como- sí, me parece sí. que Hooper también juguetea un poco con el tema de las drogas y demás, ¿no? Pero vamos, no deja de ser muy Bueno. curioso, ¿no? Que en caso de Friedkin, caso de Hooper, dos directores vinculados a películas de carácter paranormal, y zas, de repente Y a la desaparecen vista del de panorama. esto que nos habéis contado, que hemos ido viendo, entonces, ¿cuál sería vuestra postura personal? ¿Estaríamos hablando entonces ante casualidades, ante meros accidentes? ¿O bien estaríamos hablando ante películas que de alguna manera pues han conseguido establecer una cierta relación con algo oscuro, con algo siniestro? Han tocado algo que no debían haber tocado. Yo lanzo el interrogante y que cada uno me conteste personalmente. Yo creo que el mundo del cine, y creo que se ha visto aquí bastante bien, sí que tiene una clara relación con lo que sería la magia, con lo que sería el ocultismo, con lo que sería el esoterismo, ¿no? O las teorías neopaganas actuales. De ahí a que realmente después de ese juego hay unas fuerzas, ¿no? Que ejerzan cierto poder tanto sobre los creadores como sobre los espectadores. Bueno, pues eso ya entraría en lo que es el terreno de la credulidad de cada cual. Pero que sin duda directores muy concretos desde los orígenes del cine, caso de Murnau que hemos nombrado, hasta por ejemplo David Lynch, que en sus imágenes hay un claro juego de esoterismo, de magia, de ocultismo. Yo pienso que esto es indudable. Caso, por ejemplo, de un cineasta maldito, Kenneth Anger, que Kenneth Anger contemplaba el cine como magia y como ritual. O sea, sus películas son, dicho por él mismo, auténticos actos mágicos. Tanto, bueno, son dos obras de culto lo que tiene, ¿no? Lucifer Rising y La invocación de mi hermano demonio, ¿no? Y entonces yo pienso que sí, ¿no? Que hay realmente un juego, ¿no? Vamos a dejarlo así, un juego pop, o llámalo como Ya quieras. tenemos que terminar. Roberto, ¿tu postura al respecto? Mira, yo a lo mejor parece contradictorio lo que digo, pero ni me creo, además lo hemos estado justificando, incluso por cómo Hollywood y en general el mundo del cine y el marketing ha utilizado, ni me creo esas conexiones que existen desde el punto de vista literario y creativo y incluso de compromiso por parte de algunos autores, eso es incuestionable. Tom LaVey está ahí, ¿no? Claro, pero que luego sean algo constatable desde el punto de vista científico, pues no. Vale. Sin embargo, los creadores, no solo los cineastas, los músicos, los literatos, en muchos casos se empeñan con o sin éxito por conectar con otras cuestiones que no tienen nada de mensurable o que lo tienen muy poco, ¿no? Que tienen que ver con la energía, si hay creencias, con lo que está un poco más allá. Como estos, y ahora y siempre habrá un intento de trascender. Y el creador y el artista va a buscar siempre ese camino, el de la trascendencia. Lo hará por un lado más luminoso o por otro lado más oscuro, o se quedará en una medianía, ¿no? Y entonces probablemente ni siquiera será artista ni creador. O sea, o juegas a esto o te quedas en medio. Parece contradictorio lo que digo, pero va por ahí, pero ¿no? No obstante, el armario crujía, ¿eh? Vale. De acuerdo. Nos quedamos pues con No la sé postura... si será trascendente o no, pero crujía. Esperemos que lo así no acabe yo como Tom Hopper. Nos quedamos ya con la postura Bueno, más bien escéptica de Roberto y la que admite ciertas posibilidades de Alberto. Hemos acabado ya el programa. Muchas gracias a nuestros invitados, Roberto y Alberto, una vez más, por vuestra visión y vuestros conocimientos. Y citaos para nuestro próximo programa. Os recordamos también el correo electrónico depredadores@tratv.es. Pues nada, esperamos que hayáis disfrutado con estas intervenciones tan inquietantes y nos vemos en nuestra siguiente cita. Buenas noches.